Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Ciencia en otras palabras. Hoy día vamos a estar hablando de la divulgación científica en tiempos de coronavirus, todo lo que está ocurriendo con divulgación de ciencia a través de Internet. Y para ello tenemos a dos invitados que están ya trabajando en eso de manera súper activa. Hoy tenemos dos invitados, Fernanda Oyarzún, que es científica y artista, encargada del PME del Núcleo Milenio Mussels, investigadora asociada de la Universidad UCSC y está asociada también al Centro IMAR. Y nuestro segundo invitado es Erasmo Macaya, investigador que dirige el Alga Lab de la Universidad de Concepción. Gracias por haber venido a esta sesión online del podcast. Y lo primero que les queremos preguntar es sobre sus iniciativas de divulgación científica online. No sé si quieren contarnos un poco de cómo nacieron estas iniciativas, cómo los científicos están tomando estos momentos como para divulgar ciencia a través de las redes sociales, a través de Internet. Erasmo, no sé si nos quieres contar un Sí, poco. en realidad antes de comenzar a hablar quizás de la divulgación que estamos realizando hoy día, yo voy a tomar la libertad incluso aprovechar unos segunditos de comentar en realidad cómo me involucré en la divulgación, eh, porque creo que eso también puede servir para quienes nos están escuchando. En mi caso yo estudié en Coquimbo, biología marina, y comencé a participar en proyectos Explora. Eh, y fueron varios Explora en realidad y formé parte de un grupo que se llamaba Valor a Ciencia, que está dirigido en ese momento por un biólogo marino, Sergio González, y en realidad yo creo que gracias a él estoy en realidad vinculado mucho más con la divulgación. Como les comentaba, aparte de ayudante técnico en proyectos Explora, y eso involucró harto viaje, por ejemplo, en la cuarta región a diferentes zonas. Eh, Nos tocó, por ejemplo, ir a lugares donde los chicos y chicas de los colegios nunca habían visto el mar. Y nosotros estábamos hablando de divulgación de ciencias del mar. Entonces, cuando íbamos y le comentábamos, y después nos tocó con muchos de ellos imagínate, por primera vez al ver el mar para ellos, o sea, esa cuestión yo me queda grabada todavía esos agradecimientos, esas caras, esos comentarios eran súper, o sea, me llenaban más que cualquier paper que uno pueda tener ahora. Eh, entonces, esos inicios me marcaron harto y desde ese momento yo lo involucré, lo hice parte de mí en términos de decir, ok, de aquí para adelante, en lo que haga, en ese momento no tenía idea que iba a terminar trabajando de profe en una U, pero en ese momento lo que hiciera lo iba siempre a estar ligando de alguna forma a realizar esta labor de divulgación. ¿Ya? Y bueno, ahí ya hemos tenido un camino bien largo en el laboratorio. eh, y para llegar a lo de ahora, en realidad, los conversatorios, por ejemplo, que estamos realizando, fue nuevamente, o sea, estábamos en cuarentena, si los que veíamos redes sociales, estábamos comenzando a ser invadidos por una serie de expertos y no expertos, expertas y no expertas en el tema de los virus, epidemiología, y chuta, yo no tenía que decir, pues, o sea, ¿qué le voy a decir de las algas a la gente en estos momentos de pandemia? Entonces fue como, bueno, ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros sin ser expertos en el área? Bueno, igual divulguemos o comuniquemos lo que sabemos, o sea, habrá gente que a lo mejor le interese. Y de esa forma, junto a Fundación Mariciencia, unos chicos de Magallanes, la Cata con el Felipe, y después se unió ahí el Paul Gómez de Copa Sur Austral. Dijimos, bueno, hagamos estos conversatorios, tiramos una idea incluso por Facebook, en un grupo que tenemos de divulgadores. Yo lo había visto en Twitter, otros conversatorios, tiré la idea, hay gente se empezó a unir, formamos un grupo y ya se fue la gente inscribiendo y terminamos en estos conversatorios virtuales de Ciencias del Mar, que, que ha sido súper entretenido, yo lo he pasado súper bien. Debo confesar que al inicio estaba súper nervioso, era la primera vez que hacía estos live de Instagram y cosas en vivo, así que los primeros estaba bien nervioso, pero ya en la medida que van avanzando ya lo tomamos con más relajo, se nos pasa, estos son conversatorios de una hora, se nos pasa volando, es impresionante como dices que hablo en 60 minutos, en realidad sí, hay mucho que hablar y terminamos siempre conversando post conversatorio con los invitados e invitadas diciendo, oye, sabéis que hay que hacer un segundo porque nos quedaron muchas cosas entre medio. Entonces, esa es un poco la mecánica. Surge de esa forma, la gente
por ambos lados, las personas interesadas en estar en el conversatorio y los que van al conversatorio muestran una súper buena disposición. Y lo positivo, por ejemplo, ha sido que me han escrito personas de otros países diciendo que se basaron en estos conversatorios para ellos generar sus propios conversatorios en Colombia y en otros lugares. Así que, o sea, eso ya más que pagado con todo lo que estamos haciendo. Súper bien. Sí, y ha tomado harto vuelo porque ustedes comenzaron al parecer como el 30 de marzo, ya estamos a 20 de abril, y, y pucha, se ve que la semana está completamente agendada con nuevos conversatorios, nuevos temas, y cada vez se le van agregando distintos centros igual a dar sus temas, sus charlas. Sí, ya no hemos tenido problema en encontrar personas que quieran estar ahí. De hecho, ya todos los que hacemos ahora, Fundación Mariciencia, Copa Surestra y en Alcalá, ya tenemos un set ahí de invitados para las siguientes semanas. Así que, no, súper contentos con eso. Qué buena, súper bien. Y Fernanda, ¿nos quieres contar un poco? Sí, hola Selim y Dani, muchas gracias por la invitación. Los felicito también por partir con esta iniciativa. Ya partieron ustedes en febrero con el podcast, así que a mí me encantan los podcasts, nunca he hecho uno. Y creo que oficialmente este es el primer podcast, estaba en la radio, pero no en podcast. Sí, pues al igual que Erasmus, en realidad esto no es necesariamente algo que nazca ahora, sino que viene de un interés de hace tiempo de trabajar en comunicación de la ciencia y en el colegio ya participaba en los grupos ecológicos, hacíamos talleres de ecología en la Sociedad Protectora de la Infancia. En la comienzo de los 90 estaba en Greenpeace, cuando recién se estaba volviendo la democracia y todas estas ONG estaban recién partiendo. Y de hecho, de hacer eso fue que quise estudiar biología, porque no estudié biología marina, estudié biología, porque me cansé que gente me dijera, ya, pero le voy a preguntar a los expertos, ustedes no saben. Entonces quería como yo ser la experta. y, y de ahí es difícil desconectarse una vez que uno ha tenido ese bichito de realmente estar en contacto con la gente y ver las expresiones, ver el entusiasmo. También eso es algo que inspira en el hacer clases en la universidad, en colegio. Participé en los Explora el 2001, cuando el programa Explora era bastante joven, en las cruces, cuando el logo todavía era un planeta con patitas y, y ojitos. También tuve, aunque siempre he sido más marina que otra cosa, participar en un Explora el 2002, en Senda Darwin, cuando Juan Ernesto todavía estaba en la Chile. Así que he tenido, y dentro de mi formación, de hacer el doctorado afuera, también de participar en los Science Experts Days, que eran los días en que los expertos visitaban los colegios cuando vivían en una isla en Estados Unidos, ahí en el borde de Canadá. Entonces siempre ha sido interesante conectarse de distintas maneras. Los últimos años he estado trabajando más que en divulgación per se, en cómo crear ambientes interdisciplinarios de ciencia y arte, y es como en la línea en que más estoy desarrollándome ahora, por eso trabajo en el PME del MUSELS y estuve antes en el PME del INVASAL, con iniciativas de arte y ciencia. Y en realidad cuando partió todo esto de la cuarentena, yo vengo hace harto tiempo trabajando con todas estas plataformas de distancia, Skype, Zoom, etcétera, porque trabajo mucho a distancia. Y cuando partió todo esto, yo ya estaba como acostumbrada a esta interacción y juntarnos. Y vi que estaban partiendo muchas cosas online. Y en realidad yo pensé, no es necesario que yo me meta también en la parte online porque ya hay bastante. He visto varios de los programas de Erasmus, los de Chile Smart también tienen los científicos sin bata. Hay varios que están bien interesantes. Y de hecho me he metido también, como hago cosas de arte, algunos de cerámica en Estados Unidos, están en exposiciones que se abren. Estuve escuchando a la artista chilena Cecilia Vicuña en una entrevista del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM en México. Realmente es una oportunidad para conectarse, especialmente que vivo en Puerto Varas, con muchas cosas de las que de repente me perdía y ahora puedo participar en
una charla sobre Gabriela Mistral en el Museo de la Educación de Santiago y cosas que antes que no podían. Y cuando del Museals quisieron unirse junto al otro núcleo del ciclo para hacer charlas, a ellos se les ocurrió realmente partir ingresando en todo esto. Y tuvimos nuestro primer programa el jueves. Cristian Vargas fue el que me lo propuso, de que hiciéramos esto. Él lo iba a hacer sí o sí. Me dijo que por qué no me unía para participar. Y en realidad, una de las cosas que me llama la atención es no que la gente que hemos estado involucrados en divulgación de la ciencia esté en esto, porque me parece bastante natural el paso para nosotros, sino que gente que no ha estado tan involucrada. Cada vez más científicos están cambiando la perspectiva y yo creo que después de esta revolución que hemos tenido en Chile desde octubre, a muchos ha llegado esta sacudida de que en verdad nos tenemos que integrar más. Y en ese sentido, para mí, este proyecto ha sido uno, apoyar a que haya más iniciativas para que la conversación sea más diversa, que haya cada vez más gente hablando de distintas edades, de regiones, de distintas partes del país, ojalá de Latinoamérica también, etcétera, de distintas áreas. Y por otro, de que investigadores que ahora están como empezando a tener el bichito de querer meterse en esto puedan hacerlo, como ojalá si hay algo de que sirva las cosas que he hecho es como ojalá servir un poco de puente para algunas personas que necesitan conectarse. Y lo pasamos bastante bien el jueves, nunca había hecho un Facebook Live, así que estuvo entretenido. Como hablábamos en algún minuto antes de empezar el programa, de repente pasan chascarros, es hartas pantallas, cosas que estar mirando al mismo tiempo, lo que van entrando de la gente, las notas que uno tenía, etcétera. Pero dentro de todo se disfruta mucho. Yo creo que eso es algo que siempre hay que transmitir y también algo que a Erasmo se le nota cada vez que da una charla, es cuando uno también disfruta lo que hace, eso ya de por sí contagia y eso por sí es rico. Así que eso. Súper. Bueno, yo tengo que reconocerme como un contagiado también, porque aunque fuera por mi corta estancia en el Alga Lab, igual ahí donde vi algunas de las primeras instancias de divulgación científica y del afán que tenía Erasmo por divulgar ciencia. De hecho, tomé todos los cursos de la gente que invitó Erasmo y otras personas de la facultad sobre divulgación científica. Nunca lo hice demasiado, siempre tenía más ganas de lo que llegaba a llevar a cabo, pero ahora estamos más entusiasmados, quizás más empoderados de tratar de hacerlo también. Así que yo también le agradezco a todos un poco sus esfuerzos porque nos llegan a todos y nos hacen ver quizás que el camino correcto sí es divulgar ciencia y no solo encerrarnos en la investigación y en los papers. Claro, o sea, que bueno, además, claro, y tú de alguna forma, como dices, quizás no tan involucrado inicialmente, pero ya lo están concretando, o sea, ya tienen estos programas y probablemente de aquí van a surgir más otras cosas más. Entonces, lo importante es eso, es las ganas finalmente de tenerlo. Eh, Incluso hoy en día yo creo que, bueno, uno siempre dice hoy día es más fácil, ¿cierto? Pero claro, en su momento, quizás hace 10 15 años atrás, no teníamos estos sistemas digitales de conexión. O sea, hoy en día basta que nosotros los conversatorios yo lo hago con el celular. O sea, basta que tener el celular, una conexión más o menos decente a internet y listo. Y ya estás conectado virtualmente con 300 500 personas, que yo lo encuentro impresionante. O sea, desde el celular que haya gente al otro lado ahí conectada con lo que tú estás conversando, que se interesen por lo que estás tratando de transmitir, yo lo encuentro fascinante. O sea, el otro día me escribió una persona que me decía que se había creado, no conocía Instagram y que se había creado una cuenta Instagram exclusivamente porque su hijo le había preguntado y quería hacer preguntas sobre los fósiles marinos, de que tuvimos una conversación con un Boris súper entretenida. Entonces, imagínate, o sea, que una persona que no use esta red se cree una cuenta solo porque el hijo quería preguntar. O sea, eso yo creo que o sea, a mí me impresiona gratamente y nada, y la persona sigue, yo lo veo ahí que siguen en los otros conversatorios, no solamente fósiles, y siguen comentando. Entonces,
eso yo es súper positivo y es relativamente sencillo. Quizás ese también un poco el mensaje. O sea, hay que tener, como tú lo dices, Celine, también un poco de ganas y tirarle, darle para adelante nomás. O sea, basta el celular, conexión a internet, incluso se puede grabar algún programa, video en sí. O sea, la facilidad yo creo que está y las ganas es lo más importante. Y hay algo también que es súper importante cuando uno partía hace, no sé, ya 30 años haciendo esto. Ujú. Uno lo hacía como a uno le tincaba que había que hacerlo, pero ahora en realidad uno puede meterse a escuchar podcasts de un montón de lugares o a escuchar charlas o a ir o a conectarse o mandarle un email a alguien, decirle estoy partiendo con esta iniciativa y tener un poco de retroalimentación. Y también tener acceso a papers, a literatura científica sobre cómo hacer divulgación. Esto es, es una ciencia, un profesor que hace investigación en cómo enseñar en la universidad, en la Universidad de Washington, que es donde estuve, siempre me decía que muchos científicos eran bastante extraños porque eran súper científicos hasta el momento que entraban a hacer clases, porque cuando hacían clases lo hacían como ellos aprendieron, como que no se cuestionaban si los métodos eran efectivos, o seguían otras cosas. Cuando estaban en el laboratorio eran súper rigurosos, pero al hacer clases era como por tincar. Y en realidad en comunicación de la ciencia, de a poco se ha ido desarrollando lo que ahora es un grupo grande de investigación en esto. Y ya hay por lo menos 30 años de artículos, de cosas que uno puede leer y entender un poco cómo ha ido cambiando el discurso, cómo pasamos de un modelo que era como lo mismo que la educación, como de vaciar el conocimiento en la gente, como si la gente fuera como una taza vacía, ahora que sea algo más de comunicación y de diálogo, en que va en ambos lados y se está cambiando incluso a ya ni siquiera separar completamente la divulgación, sino que es parte de la coproducción de conocimiento. Salió el año pasado un paper en Nature bastante interesante sobre cómo coproducir el conocimiento. Entonces, ya no es tan hago mi ciencia y voy a divulgarla después, sino que el proceso de conversación y de diálogo está retroalimentando también la investigación. Y hay cosas que, claro, están más dirigidas a enseñar a veces, pero cómo ha cambiado el modelo a ser algo más inclusivo, participativo y también abierto a otros tipos de conocimientos, como las cosas que vienen de prácticas culturales, de tradiciones y de pueblo originario, es súper interesante. Entonces, meterse en esto ahora, yo encuentro que uno se puede meter directo a la piscina a nadar con un montón de información, un montón de gente, tener compañeros de aprendizaje y, y usar un montón de herramientas que, uff, ojalá la hubiéramos tenido antes. Claro, somos unos privilegiados, quizás estar tratando de empezar esto ahora, pero también estamos, como todo en la ciencia, pues, sobre hombros de gigantes que partieron con esto y que nos empezaron a enseñar cómo hacerlo. Claro, o sea, quizás imagínate como todo esto va avanzando tan rápido, o sea, yo me imagino que en 20 años más, no sé, va a haber holografías, tú vas a poder apretar un botón y de celular va a salir, no sé, algún científico o científica que te va a casi hablar directo a ti, entonces, sí, claro, o sea, estoy seguro que más adelante la comunicación, de hecho ya, bueno, ya nos estamos dando cuenta, esto está cambiando, esta pandemia está transformando varias de las cosas eh, que antes la veíamos lejana. Yo veía bien lejano esto de las clases virtuales, por ejemplo. Si bien trataba de hacer algunas cosas semi virtuales, en fin, pero ahora de frentón este semestre es virtual, o sea, y estamos haciendo clases virtuales y vía Teams, Zoom y plataformas que vamos conociendo en el camino. Y esto se va a instalar y eso probablemente en el futuro yo ya estoy pensando, independiente que haya o no pandemia, seguir utilizando estas plataformas porque hay cosas que son súper buenas, o sea, hacer ya cursos presenciales pero con cierto componente virtual, o sea, yo creo que eh, esos son algunos de los aspectos positivos dentro de todo esto negativo también que está pasando. Claro, y esto de la pandemia igual abrió los ojos a muchos científicos, como decían ustedes, a empezar lo que es la divulgación, porque mucha de la gente no sabía qué era una pandemia, qué es un virus, cómo afecta un virus, por qué hay que cuidarse.
Entonces, ahí yo creo que a muchos que no hacían divulgación les cambió el chip y decir, en realidad hay que llegar a la gente y no solo quedarnos encerrados en nuestro círculo. Y así con todas estas herramientas ya se abrió el mundo entero, encontré yo, como para llegar con toda la información a todas partes. Claro, yo diría que una cosa que ahora toca más difícil que antes es justamente la abundancia de información y la abundancia de desinformación, y el poder distinguir la información y tener un pensamiento crítico sobre la información. Incluso si uno se queda solo en ciencia y no quiere hablar con nadie más, leerse todos los papers que se publican diariamente en el mundo es imposible. Entonces, yo creo que ese es como va a ser como el gran eh, debate de los, no sé, la siguiente década, de cómo seguimos hablando de la información que tenemos y de nuestro entendimiento de una manera en que no haga que terminemos cada uno en nuestras burbujas, que es lo que pasa muchas veces ahora y hemos visto en distintas partes del mundo la importancia que eso tiene. En que los medios de comunicación están muy, muy separados, la información que le llega a cada gente, cada uno de los seguidores es muy distinta, y cómo hacer realmente que le llegue la ciencia, no solamente a los que le interesa la ciencia, sino a los que no les interesa la ciencia, a los que debería de interesarles la ciencia, a los que van a tomar decisiones, a los que toman decisiones día a día en sus casas y también a los que toman decisiones por la responsabilidad que tienen en grupos grandes. Entonces, para mí ese es como uno de los temas que me tiene como bastante preocupada desde el manejo también. Ahora con las facilidades que hay, uno puede modificar fotos y cosas, y gráficos y cosas de una manera que no se hacía antes. Y es muy difícil a veces nadar con todo eso, con los memes, con las personas básicamente repitiendo lo que primero que les llegó en un WhatsApp, sin haber ido a la fuente original. Y con respecto a eso, de hecho, a mí me llamó la atención que hayan nacido páginas o personas dedicadas exclusivamente a verificar noticias, a verificar información. No sé si se han fijado, por ejemplo, en Instagram están los face check o cual- fake Fake news, todo news ese también. tipo, claro, porque hay demasiada información, no toda es verídica, algunas están un poco tergiversadas. Yo creo que por eso es bueno tener información quizás directo desde científicos, directo desde gente que sabe un poquito más o que tiene un poquito más de criterio para filtrar la información, que nos ayuda a acercarnos a algo que es lo más certero posible. Más que puede ser que hoy día no tenemos toda la verdad ni todas las respuestas, pero tratamos de acercarnos con cautela, pensando bien las cosas. Yo creo que eso igual se agradece, pues, y ahí todos agradecemos la labor de la divulgación de cada uno de las personas que está tratando de hacerla, sobre todo desde el área de la ciencia. Claro, y ahí si piensas un poco también es bien importante, independiente, y si nos salimos un poco de la ciencia, es súper importante poder, que es lo que de alguna forma a veces tratamos de hacer, como traducir el mensaje complejo a quienes probablemente no deberían por qué entender toda esa complejidad del lenguaje que usamos en ciencia, que en realidad es bien estricto y es estructurado, pero a nivel general. O sea, por ejemplo, el usar métodos de transmisión del conocimiento o de la información a través de cosas sencillas, de a veces incluso divertidas. Por ejemplo, no sé si ustedes siguen la cuenta en Twitter de Contralorito. Eh, Contralorito es una cuenta en Twitter que básicamente va de alguna forma bajando el contenido denso de Contraloría, y lo hace, y además lo hace con humor y responde, incluso ha tenido polémicas con otras personas que siguen, pero y si tú tienes miles y miles de seguidores, ¿y quién antes iba a estar atento a lo que hacía Contraloría, por ejemplo? ¿Quién hace? No, mira, yo en realidad, Claro. no, nadie. Y con Contraloría está pasando ahora, no sé si en Pesca, por ejemplo, salió hace poco
un personaje también en Twitter que es Chungungo o algo así, Mm, y que ya lleva Chungungo. como 10.000 seguidores. O sea, en tan poco tiempo se dieron cuenta que ese es una de las formas. Hay más, ciertamente, pero esa es una de las formas. O sea, Mm. tener un personaje, una caricatura, en fin, pero con un lenguaje sencillo. Uno ve los Twitter de Contralorito, de Chungungo, y son en un lenguaje súper coloquial, pero que todos lo entendemos. Y la persona que debería entender probablemente alguna normativa en la pesca lo hace, pero también otras personas que no deberían probablemente manejar el concepto también están incorporando esa información. Entonces, eso es súper bueno finalmente porque está llegando a personas que probablemente antes no, de alguna otra forma, no sé si alguien iba a ir a alguna charla de Contraloría, por ejemplo, antes. Pero hoy en día gente que probablemente va a estar Contralorito, es lo más probable que a lo mejor les interese, ¿ya? Entonces, eso también da para todo este tipo Que de... claro, es importante el público objetivo y cómo lograr llegar a ese público. Sí, Hacer más amigable el mensaje. exacto. A mí me llamaba mucho la atención también creo que de Cernapesca, que tenía un diseño que era una mujer, como que decía una información importante, que era la norma. Entonces decían, hágale caso a la norma, Mm. vaya a pescar con su licencia, como no sea porfiado, hágale caso a Qué la norma. buena. Y yo encontré Sí. eso como súper simpático, a mí como que tengo Mm. grabada la norma y me pareció una súper Y, buena... y otra cosa, uno del aspecto también de cómo comunicamos, pero también este otro vacío que tenemos de la desinformación de la comunicación. A mí me ha llamado la atención, bueno, en Seattle, que es donde viví un tiempo, porque ahí, de hecho, algo pasa allá en Seattle, porque al mismo tiempo que se hace mucha ciencia e investigación, también está el Centro del Intelligent Design, que son los creacionistas, también la sede está ahí. Y hay otras sedes de personas, hay una sede importante de los que piensan de los flat earth, de los Ya. que van porque Claro. la Tierra es plana. Entonces hay mucho yin y yang ahí, pero algo que han estado haciendo hace un tiempo, yo conozco a Jevin West, que es el director del recién inaugurado en diciembre del Center para la Información del Público. Y ellos llevan hace ya muchos años estudiando, son data science, estudian los datos, estudian Eigenfactor, cómo se evalúan, básicamente cómo propagamos la información. Y ellos enseñaron una clase que se hizo viral y que estuvieron invitados como a todos los programas de Estados Unidos que se llamaban Calling Bullshit, que es como cuando alguien está básicamente diciendo patrañas. Y era un curso de la universidad. Entonces los estudiantes de hecho llenaron las aulas y querían aprender cómo distingo una noticia verdadera a una falsa. De hecho el sitio web está arriba y tienen todas las clases grabadas y uno las puede bajar. Pero ahora partieron con un centro ya dedicado a eso y se han mantenido independientes, están buscando fondos, pero se han mantenido independientes de distintas fuentes más grandes. Supe que habían tenido algunos ofrecimientos de Facebook y otros, pero como que ellos quieren mantener su independencia y están haciendo estrategias a nivel universidad, a nivel más grande sobre esto. Yo creo que siempre se necesita de los dos lados, se necesita como el trabajo de la gente uno en uno, pero también de repente se necesitan iniciativas que sean de departamentos, de la universidad, de universidades completas, ojalá de instituciones públicas. Entonces hay como que evaluar esto de los datos y de la información y de alguna manera transparentar cómo se circula y dar herramientas tanto a instituciones como a la gente en el día a día. A mí me parece realmente interesante y súper peligroso lo que pasa, porque literalmente, y ahora lo sabemos con el coronavirus, las decisiones cuestan vida. Y en cosas que tenemos en las que trabajamos, que son un poco más a largo plazo, no son tan a largo plazo, el cambio climático, etcétera, también cuestan vidas y cuestan trabajo y no es solamente para aprender un poco más, es realmente cómo vamos a hacer como sociedad. Claro, para tomar acciones. Súper interesante y que la gente se lo esté tomando tan en serio. O sea, centros destinados exclusivamente a eso. Yo por lo menos no sabía eso y me parece súper interesante y creo que voy a leer un poco más al respecto. Quería hacerles una pregunta sobre cómo están llevando ustedes en sus distintas iniciativas la interacción con el público. La interacción, porque ustedes hacen esta divulgación online en vivo y están recibiendo mensajes, información. ¿Cómo están llevando eso? ¿Cómo es la interacción con la gente?
Ujú. Bueno, por nuestra parte tenemos ya una especie de estrategia definida. Lo que hacemos es que cuando damos a conocer el tema, o el conversatorio, eh, eh, en las historias de Instagram agregamos uno de estos, de hecho no sé cómo es el nombre, como una especie de icono que tú puedes preguntar. Entonces, y eso queda, y la persona puede hacer clic ahí y puede enviar preguntas vía ese método. Entonces, de esa forma ya tenemos un set y normalmente si hay varias preguntas, llegan 7 8 hemos tenido hasta 15 preguntas. Entonces, esa ya es la primera etapa de decir, ok, ya esto nos están preguntando. Por otro lado, tenemos una pauta también que conversamos con el invitado o la invitada, donde le decimos, mira, este es el tópico, o sea, el tema general es este, pero lo vamos a subdividir en estas temáticas. Tenemos estas preguntas que ya nos han llegado, eventualmente tratamos de responder lo que más podemos de los que van surgiendo allí en el momento, pero es un poco eso, manejarlo ya con un acuerdo previo con quien está invitado o invitada a esta sesión, tener una pauta más o menos clara, y dejar este tiempo para respuestas en directo y las respuestas que ya vienen de las preguntas que hicimos en las redes sociales previamente. Y ahí sí nos han llegado desde preguntas ultra complejas que no tenemos idea cómo responder, eh, hasta, bueno, las preguntas que uno sabe más o menos que te pueden llegar respecto a algún tema en particular, pero es un poco eso, y claro, en vivo también tratamos de responder lo que vaya surgiendo en función de lo que las personas van escuchando y procesando y además preguntando. Claro, nosotros por nuestro lado llevamos un capítulo, así que no puedo hacer un N de uno, no puedo hacer una evaluación muy profunda pero también tenemos, claro, nos juntamos un par de días antes con el invitado, hoy día nos vamos a juntar de hecho los lunes, ahora tenemos para este jueves a Olga Barbosa, que es del Ceremi de la Macrozona Sur, así que estoy bien entusiasmada porque ahí vamos a ver un poco esa parte de comunidad, ciencia, política, todo mezclado, a ver cómo se logra hacer. Recién ahora tengo como el afiche oficial, así que se va a subir y lo he estado mandando a gente que conozco y diciendo, mándenos preguntas, como para también tener un poco de preguntas de antes, a ver si hay algo que se repite y conversarlo con ella. Y de ahí es lo que va apareciendo. Tratamos de responder las preguntas que aparecieron el jueves pasado. Había bastante diversidad, así que estuvo bien eso. A mí me interesa justamente aprender de qué es lo que le interesa a la gente. Me interesa mucho ese aspecto. Y otra cosa, como nosotros en el PME de este año estábamos trabajando con murales, se ve un poco afectado ahora porque obviamente no podemos ir a Me pintar imagino. murales directamente ahora con los colegios, pero estamos explorando maneras de hacerlo un trabajo a distancia. O sea, seguimos trabajando vía remota con Alonso Salazar, que es el ilustrador principal que lleva esto, más Felipe Portilla y la Sol Pacheco, que estuvo en tu laboratorio, Erasmo. Sí, Así que por ahí sí, un mural de bosques de ah, qué algas. bueno. Sí. Y he estado conversando con los profesores de distintas maneras de cómo hacer, primero decirles que está esto del Facebook Live, pero cómo hacer para llegar a ellos. Por ejemplo, una de las escuelas donde trabajamos, una escuela rural de Caleta del Manzano, donde cuando voy allá no me llega la señal del celular, así que es bastante complejo. Y en realidad me interesa saber cómo lo están haciendo ellos. Funciona mucho a WhatsApp y otras herramientas. Si se pueden grabar videos y, por ejemplo, subirlo a YouTube, de videos cortitos y seguir con la interacción. Y estamos viendo cómo seguir con la interacción de planear este mural a distancia. Y esa parte la Wow. encuentro bien entretenida. Nosotros mandarle imágenes y darle como una tarea a los chicos de que dibujen cosas y les saquen fotos y nos manden por WhatsApp. Entonces, yo creo que está interesante. A mí generalmente me gusta como, si veo algo que ya está medio resuelto, es como qué pasa en la periferia del ojo de la atención, ¿no? De que no sea importante. Claro. Y, y me está interesando mucho eso, de ver cómo se puede llegar a los públicos que están menos conectados con esto. Y hay algo que es muy importante en regiones que son la radio. La radio sigue siendo un mecanismo súper importante y por eso, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes con los podcasts es algo muy interesante porque después ustedes los podrían pasar estos podcasts a las radios
regionales, a las radios locales, quizás hacer algunos capítulos que estén especialmente dirigidos para algunos de esos lugares, localidades, y yo creo que eso es una manera de ir radiando un poco más. Y ya tenemos una parte más o menos cubierta por hartas iniciativas, ¿qué agujeritos nos van quedando para ir expandiendo eso? Claro, no, es súper buena idea. Bueno, nosotros partimos con esto igual con la idea de diversificar el público objetivo, Mm. porque a mí me pasa que de repente en estas charlas científicas que veía, que yo también participaba, sentía que había puros colegas a mi alrededor. Entonces pensaba que quizás estábamos haciendo mucha divulgación científica, pero que se quedaba entre nosotros mismos. Entonces, por eso estamos tratando de diversificar, así como dices tú, pues, tratar de llegar por otros canales, ojalá a otras personas también, que me parece súper interesante. Hay un término que aprendí hace poco, estaba escuchando un podcast en que entrevistaban a Rita Segato, que es esta académica feminista argentina que trabajó mucho tiempo en Brasil y de la que se inspiraron las tesis. Eh, y es pensar en conversación. Y yo sé que en la academia hemos dejado de pensar en conversación por toda la presión que tenemos. Y en realidad el conversar justamente genera una como resistencia a lo que decimos de la otra persona y eso nos hace reflejar lo que pensamos de ir y de vuelta. Yo creo que todas estas iniciativas son súper buenas para eso, para que pensemos en conversación con distintos públicos. Yo creo que algunas de las charlas como científicas que hago que disfruto más son cuando no son con científicos. El año pasado di una charla en una muestra que es un encuentro de cerámica que hubo acá en Puerto Varas y básicamente todos los que estaban ahí querían ir a aprender más de cerámica y de técnicas de hornos y esmalte, etcétera. Y terminaron súper interesados y haciéndome preguntas que a mí no se me habían ocurrido sobre las cosas que estoy haciendo. Y muy interesados en cómo meterse, en cómo acercarse, cómo no se les había ocurrido que podían hacer ciertas cosas en cerámica que pudieran reflejar más la fauna nativa, las tierras, de dónde las sacan, los procesos, etcétera. Entonces, lo encuentro muy interesante de repente dar charlas en un público que uno se imagina que no están ni ahí con uno, porque muchas veces justamente a ellos les llama más la atención porque no lo han escuchado antes, al menos de esa forma. Y en temas, por ejemplo, como de Éramos de las algas, que ahora recién me estoy metiendo por un proyecto, bueno, por dos proyectos de hecho, hay gente que realmente les fascinan las algas, pero que no saben nada de ellas en términos biológicos. Entonces se entusiasman muchísimo cuando empiezan a escuchar, y de los bosques de algas. Está este libro también de Alicia, El bosque de algas, que Sí. sacó la luz. Eh, Muy lindo y se lo he mostrado a harta gente y en realidad son temas que están ahí y que hay que tener imaginación de a dónde ir a hablar, de dónde ir a conversar. Está bien que hablemos entre nosotros porque tenemos que pensar en conversación nosotros, pero también hay que hacerlo con otros públicos para diversificar la conversación que estamos teniendo. Sí, de hecho, por ejemplo, ahí tomándome el tema de, claro, de los bosques submarinos, que bueno, no es porque yo lo diga, pero sí son súper interesantes. Eh, el otro día, claro, en el conversatorio que tuvimos de bosques de Sí, algas, se lo escuché. tuvimos casi 500 600 personas y que después, claro, como esto queda grabado, hay más personas que siguen después lo escuchan, no en el momento, no en vivo, pero tienen ahí un día donde todavía pueden verlo y probablemente llegamos a más personas y yo después pensaba, no, yo no sé si he dado alguna vez alguna charla en un congreso científico con más de 40 personas Es o verdad. 50 personas. Sí. Normalmente los congresos, claro, hay congresos, no sé, en el caso de las algas, hay congresos que son bien masivos y llegan hasta 1000 personas, pero claro, las sesiones, cuando uno va a dar una charla específica, no pasa más de 20 30 a menos que sea una charla plenaria, y ahí estamos hablando de quizás 400 500 personas, pero este era imagínate, fue una charla plenaria, además para público no científico, de 500 600 personas, o sea, ya hay 600 personas y que en algún momento la idea es que quizás le comenten a otra, oye, ¿sabéis que escuché un conversatorio? Y se acuerdan probablemente de un par de datos que uno tiró de los tantos que puede tirar. Y claro, y vas acercando y se va amplificando el mensaje. Y probablemente si ven que en algún momento hay otra charla u otra cosa relacionada con bosque, van a hacer clic o van a tratar de escucharla. Entonces, eso es bien potente. Eso yo todavía me da vuelta esto de los números. O sea,
en un conversatorio virtual llegar a más personas que lo que haces tú en un congreso del área, eso es impresionante. Y por mucho menos costos. Y también la intimidad que se genera en esto de que en el fondo no eso típico de tiempo para preguntas y hay Exacto. 40 personas alrededor y no voy a hacer una pregunta, soy la única que no cacha nada. En cambio aquí es como que preguntan lo que sea, si total es como que si uno está hablando con la persona casi directamente y hay una sensación para todos los colegas introvertidos como yo, Sí. es como que da un espacio que no está en una charla real. Sí, así que a mí me parece fascinante todo esto. Tiene incluso ahora se están haciendo congresos completamente virtuales y eso me llama la atención. Yo asistí a un congreso, que aunque no lo crean, hay congresos de cerámica. Entonces, yo siempre había querido ir a uno, pero obviamente eran en Estados Unidos, son muy lejos, y pude asistir a charlas y a talleres en que mostraban técnicas. Y para mí era un sueño, aparte que fueron gratis, como estaba pasando todo esto, en vez de pagar Claro. $500 por una inscripción más pasaje y estadía. Así que yo creo que ahora podemos llegar de una manera que no podíamos antes y el próximo año, siguiendo con el tema de las algas, es el Congreso Internacional de Ficología aquí de algas en Chile. Claro. Entonces también es En Puerto Varas. Sí, en Puerto Varas. Así que es como una buena opción porque quizás ya parece entonces estamos en la normalidad, pero quizás alguno del aprendizaje de ahora se vaya a usar. Yo diría, ¿por qué no tener alguna de las charlas en vivo, online, algunas charlas que sean abiertas a todo público y que sigan este formato? Yo creo que va a cambiar mucho lo que está pasando ahora en nuestra manera de pensar la ciencia. Sí, y es súper motivante escuchar de que hay mucha gente que no es del área científica que está escuchando estos conversatorios, estas charlas, y eso en sí igual a nosotros nos genera un desafío, porque nosotros somos quienes debemos darle eso a la gente, porque ellos están interesados en los temas científicos y somos nosotros quienes debemos entregarle eso. Entonces es súper motivante escuchar de que la gente está interesada y así nosotros como científicos dedicarnos el tiempo para poder llegar a ellos y entregarles nuestro tiempo para satisfacer sus preguntas, sus intereses. Y también es importante acordarse que no es como expertos y el resto, porque el resto que está escuchando No, si somos hay todos, muchos expertos en otras cosas. somos todos Sí, parte ¿no? de la Y hay muchos sociedad. expertos en otras cosas. O sea, no Claro. está escuchando un experto en arquitectura, en biomateriales, en algún experto en que es pescador de generaciones y tiene una perspectiva que nunca la había puesto de esa manera con esas palabras, pero que probablemente sabe mucho más que muchos biólogos marinos de muchas cosas. Entonces, Uh-huh. yo creo que siempre alguien es experto en algo de alguna manera, tiene una experiencia de vida Claro. que es muy rica y que si uno se abre a llegar a más gente y a más sectores, eh, van a salir probablemente no solo mejores preguntas y que nos van a cuestionar nuestras propias ideas, sino que soluciones que no se nos habrían ocurrido. Hay muchas soluciones en distintas áreas de la ciencia que ocurren cuando alguien de una disciplina se cambia a otra, porque viene con otras ideas. Entonces, eso lo encuentro muy entretenido. Claro, hacer una interacción multidisciplinaria para todos. Claro. Sí, de hecho el conocimiento está ahí. Lo que dice Fernanda, por ejemplo, no sé, nuevamente el caso de las algas. O sea, a mí me ha tocado ir a dar charlas a veces por capacitaciones y otras cosas a sindicatos de pescadores y ellos saben tanto como yo, pero yo lo sé en el lenguaje técnico, ¿ya? Claro. Pero ellos saben lo mismo, pero en realidad cuando uno se los presenta con el lenguaje técnico dicen, por ejemplo, no sé, le explico un ciclo de vida y que, no sé, hay una serie de términos que son súper complejos y que es histocarpo y que carpo es porofito y cosas que hasta inimpronunciables. Y cuando le muestran la foto, el pescador dice, ah, pero si esa del alga está embarazada. Claro, ellos los ¿Te das conocen, cuenta? pero en Yo, su... yo,
Claro, yo no estaba hablando de que hay una fase y un carpo esporofito y que viene la fecundación y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos lo conocen, saben, incluso él me decía, mira, y yo sé que esa alga está embarazada de tal fecha a tal fecha y por lo tanto ellos sabían que esas no las tenían que tocar y que las dejaban tranquilas por un tiempo, porque claro, o sea, no conocían al dedillo el ciclo de vida, pero saben que eso es importante para la reproducción y para la mantención porque ellos extraen esas especies. Entonces, el conocimiento, claro, como dice Fer, está Sí, ahí. ellos tienen su Incluso sería experiencia. exactamente, y sería, por ejemplo, interesante, y ahí quizás alguien que nos esté escuchando podría hacer precisamente eso, ese tipo de conversatorio, ¿ah? Tener comillas, expertos, quizás con el lenguaje técnico, pero también hay personas que son expertas, pero con un lenguaje que ellos manejan y lo han tenido por generaciones. O sea, nosotros cuando vamos a terreno, yo voy a terreno, si sumo el año completo, probablemente estoy en terreno, no sé, 2 semanas. Ellos están en terreno 360 y Ujú. tantos días al año, o sea, todos los días en terreno. O sea, ¿qué es mejor que ellos? Nos pueden enseñar incluso a veces a nosotros, que vamos por poco tiempo, pero claro, tenemos quizás ese background más Claro, teórico, pero, o sea, ujú, ¿qué es mejor que una persona te enseñe a partir de la claro, porque ellos experiencia que es están diaria? inmersos Eso es súper bueno. cotidianamente en este ecosistema. Es parte de... Claro. Y también hay conocimiento que está ahí y está medio perdido. Yo vi un paper que obviamente lo bajé, todavía no me lo he leído, pero que es de sistema de irrigación pre-Inca en Perú. Y es un paper en Nature, porque básicamente es una práctica que se sigue usando, que es como de captación de agua y que se deriva a otro lado. No, no sé cuál es el nombre técnico de eso. Y que se sigue practicando en distintas comunidades en Perú y se hablaba de que era muy efectiva, pero no había ningún estudio científico que le diera el respaldo y este justamente es un respaldo de eso. Y me pareció súper interesante porque hay mucho, bueno, hubo una disrupción del conocimiento que había en Latinoamérica con todo el proceso de colonización en muchas materias, pero hay conocimiento que se ha mantenido en muchos grupos y que se sigue practicando de distintas maneras y ahí está la parte de aprender en conocimiento, dejar de verlo solamente como una cosa cerrada. Nosotros tenemos nuestra metodología en ciencia, pero hay otro conocimiento que viene de otras formas y que haya un diálogo con eso puede generar cosas muy, muy interesantes y que quizás van por caminos que estamos buscando ahora y esto salió justamente por el tema que estábamos tratando con el doctor Nelson Lago el jueves pasado, de las soluciones basadas en la naturaleza y el tratamiento más ecosistémico, las nuevas aproximaciones que se están dando. Bueno, yo les tenía una pregunta entonces respecto al tema de cómo poner en diálogo entonces a expertos de distintos temas, a expertos como los que estábamos conversando también, expertos de la práctica y no tan solo de la teoría, quizás como los científicos. ¿Qué opinan ustedes de cómo podríamos llevar a cabo algunas iniciativas como para que ellos también tengan micrófono, para que ellos también tengan línea directa y poder conversar un poco más entre todos? Eh, buena pregunta Sí. no, sí, no sé si está fácil. Bueno, lo que pasa es que, claro, nuevamente va por los círculos que nos movemos. Por ejemplo, para mí fue súper fácil comenzar estos conversatorios porque yo ya por WhatsApp, o en fin, por mail, molesté a un par de amigos, amigas y le dije, oye, está esta idea, si quieres participar. Y claro, muchos me dijeron que sí y ya están ahí arriba del bote. Pero claro, fue porque son colegas que hemos ido a terreno juntos, estamos en algún programa, proyecto de investigación. eh, pero claro, es lo que conversábamos hace un rato, cómo podemos incorporar a otras personas claro, que salen de nuestro ámbito. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es probablemente buscar dentro de quizás los proyectos, los conocidos, precisamente las personas que trabajan en ese tipo de interacción. Por ejemplo, no sé, en el COPA, en el INCAR, en el IDEAL, todos estos proyectos grandes, siempre hay, a veces hay líneas que son las líneas que trabajan directamente con comunidades. En el IDEAL existe una línea que es de línea socioecológica, social. eh, en otros programas también existen y precisamente son esas personas que están más en contacto directo con la comunidad y probablemente tomarse quizás de ahí para comenzar a hacer los contactos e invitar a estas personas que tienen, yo creo que además claramente mucho que decir y aprender. Vamos todos a aprender de esos diálogos finalmente. Claro, en el fondo, como dice Erasmo, todas estas son
extensiones de una comunicación que tenemos que estar teniendo de alguna manera normalmente con el resto del mundo, los científicos. No siempre todo el mundo las tiene, pero en distintos proyectos se da, y ojalá que cada vez más, especialmente en proyectos que incorporan sociólogos, economistas, educadores dentro de los equipos que cada vez se vuelven también más interdisciplinarios. Y ir pasando un poco la voz, o sea, en el fondo es eh, ir prestando atención alrededor de uno, de la investigación que uno está haciendo, en el caso de nosotros que funcionamos de ir a caletas. Por ejemplo, cuando voy a Caleta del Manzano, me alojo en la casa donde está una de las salgueras, entonces mucha de la conversación sale mientras uno está tomándose la sopita caliente al final del día. Y uno desarrolla relaciones con las personas, de respeto, y de ahí que salga una conversación es mucho más fácil invitar de ahí a esa persona a decir, podríamos hacer una pregunta, una conversación y que quede grabada. Obviamente siempre respetar los puntos de vista y darle el espacio a la persona para que apruebe o no apruebe lo que quedó registrado. Lo mismo que las fotos, como que todo el mundo al final quiere vetar o no las fotos, si uno se ve gordo, ¿no? Etcétera. Pero es que esas cosas son importantes porque es el cariño que uno le está dando a esa persona de estoy respetando su visión. Eh, y yo creo que de ahí se empieza un poco como a pasar la voz, de que uno viene en esa parada. Yo creo que en algún momento y en alguna circunstancia, los científicos muy enfocados en el objetivo de obtener sus datos, etcétera, muchas veces como que se usa no sé, pues el pescador que te lleve a tal lugar, etcétera, sin prestar mucha atención a la persona como ser humano, como en el fondo estamos teniendo una relación de trabajo, no es simplemente que estoy pagando por un servicio. Y eso ha sido, y lo he notado en muchos grupos de científicos, que está habiendo un cambio más a respetar, porque en realidad, eh, si uno va y trabaja en una comunidad y está haciendo investigación, el ir a contarles qué pasó con esa investigación es parte de la obligación que uno tiene, no es solamente de buena onda. Entonces, abrir la conversación yo creo que tiene que ver con eso, con invitar a gente, porque uno ya está teniendo relaciones de trabajo y de respeto con personas que vienen de distintos lados. Y acercarse también a conversar. Yo a veces he contactado personas así por email porque me interesa, o le pido a alguien que me dé el contacto porque sé que tal persona trabaja en una escuela o ha ido a una escuela y yo necesito conversar con alguien de ese lugar, pero en el fondo darse el tiempo, lo que uno no tiene nunca, pero hay que darse el tiempo de conversar con las personas y no solamente ir a extraer lo que uno necesita. Claro, no, súper bien, súper bonita forma de ver las cosas y de seguro es el lugar hacia donde tenemos que migrar de a poco. Y yo creo que mucho nos ha ayudado todos estos procesos que han estado ocurriendo, por lo menos en Chile, este último tiempo. Creo que a todos nos ha hecho reflexionar en muchos aspectos y este es uno más de ellos, yo creo. Sí, o sea, sin duda, sin duda. Eh, sí, estaba pensando en realidad lo que decía Fernanda recién y mientras lo comentaba Fernanda, yo pensaba en una conversación incluso en un proyecto científico que este año, bueno, como ya hace varios años me tocó ir a Antártica y estuve casi un mes allá, y andaban unos sociólogos portugueses y brasileños y eran un grupo de varios países y precisamente estaban bien interesados en conocer la mecánica de los proyectos de investigación y el cómo funcionaban o no estos proyectos en base no solo al trabajo científico, sino que en base a cómo uno se desarrollaba integralmente en estas estaciones que además casi era como un ensayo de lo que estamos viendo ahora, o sea, estábamos encerrados ahí casi un mes, no podíamos salir muchas veces durante un par de semanas por clima, entonces fue una preparación para lo que estamos viendo ahora, pero además ellos estaban investigando, les interesaba precisamente eso, cómo uno como científico abordaba los proyectos desde tu objetivo científico, pero también cómo te relacionabas con las otras personas y nos dieron una charla que era súper interesante y además uno decía, claro, eso lo hago a veces porque me gusta o lo tengo que hacer. Un ejemplo puntual, él decía que
él estaba estudiando un par de cosas ahí entre todos los de la estación y que el día anterior se puso a jugar taca-taca con algunos de los logísticos que están ahí, que son las personas que te ayudan en toda la parte del bote, en fin. Y él les pidió que llenaran un cuestionario y luego de haber jugado taca-taca, se acercó a todos ellos y todos ellos felices le llenaron un cuestionario que eran, de hecho, no un poco largo, eran como 40 preguntas, pero él ya había tenido una interacción en un ambiente que era súper relajado. Después de la cena se fueron a jugar, jugaron ping-pong, en fin, con algunos, y él después aprovechó esa instancia y dijo, bueno, ya los conocí y les fue pasando el cuestionario y todos respondieron de súper buena forma. Y eso a veces también nos contaban después ellos mismos que han encontrado, claro, hay científicos que iban, se encerraban en su pieza, salían exclusivamente para el terreno para tomar el dato y después volvían y seguían trabajando en su paper y no había una interacción con las otras personas. Entonces, claro, incluso ya había a veces hasta para la onda. Imagínate que son 1 o 2 meses con una persona que está en esa mecánica. Entonces, claro, si tú te relacionas con la gente, ahí conversamos de todo. Yo converso ahí con las personas que están de todos los temas, jugamos ping-pong, jugamos hasta clase de salsa. Yo soy bien tieso, pero en algún momento me puse porque claro, Sí. y en algún momento eso da este serio, porque ya tú dices, ya es distinto decirle, oye, ¿me puedes acompañar mañana a terreno en el Zodiac? La interacción es muy distinta a que si tú vas y le dices, sabes, tienes que ir conmigo, a que si ya estuviste ahí jugando, interactuando, ya pasas a conocer. Yo ya llevo 4 años yendo a Antártica y hay eh, considero amigo y amiga ahí de muchos de los que están ahí trabajando que no son científicos. Entonces esa interacción yo creo que también es parte de nuestro trabajo. Algunos, claro, tienen más facilidad, otros no tanto, pero eso también permite generar estas redes de comunicación que son bien útiles y potentes y permite quizás alcanzar a veces los objetivos que uno quiere. Yo diría que uno de los proyectos más lindos en ese sentido ha sido justamente el de los murales y por eso estamos ahora extendiéndolo este año. Pero nosotros partimos el año pasado trabajando con el Liceo Carmen Rodríguez en Tongoy, con el que ya el SEASA tiene una relación de años y el MUSELS también. Y fue muy bonito el estar, que para hacer el mural, y que lo hemos hecho 2 pasos a 2 murales, es una semana completa de trabajo, desde 8:30, 9 de la mañana hasta 11 de la noche, pintando el mural exterior del liceo, con los chicos, etcétera. Pero estar esos 6 días intensivos frente a la comunidad y que pasaban los pescadores, se sentaban a mirar y a opinar de que si eso estaba bien o no, que por qué no pintábamos una palometa, que por qué, que antes iba a contar su historia. Después un chico, no sé, en la noche pasa caminando y grita, le está quedando pulento, y se va y vuelve al otro día, y que nos traen agua porque hace mucho calor, como es el que se sienten y conversar, incluso de algunos de nosotros que no somos tan extrovertidos, ya se genera una compañía, se instala ahí la feria, entonces van viendo cómo se va desarrollando, pero uno le empieza a agarrar como el pulso a una comunidad de quiénes son, cuáles son sus historias, los problemas, nos tocó ver peleas, los perros callejeros que nos adoptaron y que nos acompañaban y que nos defendían cuando venía alguien. Todo ese, como dijéramos, el jugar ping-pong, el tomarse algo, no es trivial y no es superficial. Es la base de una relación humana que uno está teniendo con un grupo, con una comunidad, con comunidades de científicos, que es tan importante como lo otro, es que uno pase tiempo con otros científicos en un contexto que no sea solamente datos, y en comunidad. Es la esencia. Como hablamos muchas veces en los proyectos que trabajo ahora, que no estamos construyendo conocimiento, sino que estamos cultivando. Y para cultivar uno necesita ver el ambiente, uno necesita ver la temporada. Hay momentos en que uno puede hacer cosas, hay momentos de plantar y hay momentos de cosechar. Y mucho de esto de las conversaciones son el que uno está preparando la tierra. No puedes llegar y empezar a construir tu proyecto si no has tenido un trabajo de fondo. Entonces, el tiempo que uno siempre está tan apurado hoy en día, hay que invertirlo, hay que invertirlo. Claro, es parte de ser parte de esas comunidades. Claro, hay que cultivarlas, Uh -huh. hay que tratarlas bien. Sí.
Y es bonito que parte del trabajo sea estas interacciones humanas, sentir ese calor humano para que en sí el trabajo igual tiene un mejor fruto al final. Claro, y lo hace más agradable finalmente, también, pues, claro, es más agradable, claro, imagínate estar ahí compartiendo en otro ámbito, porque te ayuda, o sea, sí, sí, claramente. Y en estos momentos tenemos que hacerlo, pero por internet. No nos queda otra, obviamente. A distancia. Exacto. Sí. Distancia física, pero Claro, no social. El Claro. sí, acercamiento no, social. súper bien. Eh, Nosotros estamos súper felices de que hayan estado aquí compartiendo con nosotros su experiencia, no tan solo de las últimas semanas en divulgación, sino hemos hablado de todo un poco. Así que les queremos agradecer por haber estado aquí conversando Muchas con gracias. nosotros. Ha sido unos invitados de lujo y quisiéramos darle un espacio por si quieren invitar a la gente que nos escucha a que vea sus... Sus iniciativas. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. O sea, estos espacios de conversación, como ya lo hemos tratado durante todo el programa, eh, son positivos. O sea, finalmente el conversar de cualquier tema, finalmente yo creo que es positivo para todos quienes están, los que están escuchando, los que estamos conversando, elaborando el diálogo. Entonces, gracias por la invitación. Lo pasé súper bien. No, como digo, siempre se nos pasó volando en este caso el tiempo. Y sí, bueno, invitar a quienes nos escuchan a estos conversatorios en ciencias del mar que tenemos por redes sociales del Algalab, de Fundación Mariciencia y Copa Sur Austral. Ahí si nos buscan en redes sociales, estamos siempre enviando la información de los días, las horas y diferentes temas. Hemos hablado de delfines, lobos marinos, fósiles, algas, eh, pastos, por ejemplo, vamos a hablar en algún momento también. Así que no, dejar a todas las personas invitadas a estos conversatorios que estamos llevando a cabo. Y yo también quería agradecerles bueno, y felicitarles también y desearles toda la suerte en este podcast. Ojalá que tengan un montón de diversos invitados, como ya hablamos hoy día también, que incluyan quizás gente de la comunidad. Les quiero invitar a que sintonicen con el Quédate en casa, conversemos de ciencia y conversemos de ciencia del núcleo Milenio Mussels y del núcleo Milenio de Ciclo, son iniciativas Milenio. Estos son por Facebook Live todos los jueves a las 6:30. Tenemos esta semana a la Olga Barbosa, la doctora Olga Barbosa, del CEREMI, de la macrozona sur, y vamos a tener en el futuro a Nelly Paul de la HPEC y vamos a tener, por supuesto, investigadores tanto de ciclo como de Mussels. Así que estamos hablando de hartas cosas, de todo un poco, mucho asociado con el cambio climático, pero en el fondo hay gran diversidad. Y en otras iniciativas que participo todavía estamos en procesos de trabajo que van a ir dando luz este año, porque como nos recordamos muchas veces, esto no es 100 metros planos, sino que una maratón. Los esfuerzos de este tiempo probablemente van a durar meses, así que estamos en distintas iniciativas, en el proyecto Robsonela, que es Ilustración Marina, en el ASC de Arte y Ciencia y otros. Estamos planeando distintas actividades para el año. Súper. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a dejar todos los links de todas estas iniciativas en la descripción del capítulo. Sí, y también queremos dar gracias a Felipe Gamonal. ¿Por Ah, qué? sí, tenemos que darle las gracias a Felipe, porque es quien hace las ilustraciones, los dibujos de la carátula o la portada del podcast. Así que muchas gracias, Felipe. Gracias por los capítulos que vendrán también. Y, y bueno, muchas gracias y esperamos que podamos seguir conversando de ciencia en otras palabras en otro episodio. Chau. Chao, chao.